Una vía principal por la que el sistema inmune innato se enfrenta a las infecciones y a la lesión tisular es estimulando la inflamación aguda, que es la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. Estas alteraciones producen los signos clínicos clásicos de la inflamación, que son calor, enrojecimiento, edema, dolor y por último la pérdida de la función muscular se ha añadido como un signo clásico. Los leucocitos y las proteínas plasmáticas circulan normalmente en la sangre y son reclutados en los lugares de infección y lesión, donde realizan varias funciones efectoras que sirven para matar microbios y comenzar la reparación del daño tisular. El leucocito más abundante que se recluta de la sangre en las zonas con una inflamación aguda es el neutrófilo, pero los monocitos sanguíneos que se convierten en macrófagos en el tejido cada vez destacan más a medida que pasa el tiempo y pueden convertirse en población dominante en algunas reacciones. Entre las proteínas plasmáticas más importantes que entran en las zonas inflamatorias están las proteínas del complemento, los anticuerpos y los reactantes de fase aguda. El reparto de estos componentes sanguíneos en la zona inflamatoria depende de cambios reversibles en los vasos sanguíneos del tejido infectado o dañado. Estos cambios abarcan el aumento del flujo sanguíneo del tejido debido a la dilatación arteriolar, el aumento de la adhesividad de los leucocitos circulantes al recubrimiento endotelial de las vénulas y el aumento de la permeabilidad de los capilares y las vénulas a las proteínas y el líquido plasmático. Todos estos cambios los inducen las citocinas y moléculas mediadoras pequeñas derivadas inicialmente de las células residentes del tejido, como los mastocitos, los macrófagos y las células endoteliales, en respuesta al estímulo de los PAMPs. La inflamación aguda puede desplegarse en minutos a horas y durar días. Una de las primeras respuestas del sistema inmune innato frente a la infección y el daño tisular es la secreción de citocinas por las células tisulares, que es fundamental para la respuesta inflamatoria aguda. Las citocinas de la inmunidad innata realizan varias funciones: inducción de la inflamación, inhibición de la replicación viral, promoción de las respuestas del linfocito T y limitación de las respuestas inmunitarias innatas. En cuanto a los reguladores del proceso inflamatorio, podemos encontrar distintos mediadores de la inflamación, como pueden ser la histamina y la serotonina, aminas con efectos vasoactivos que al ser liberadas son capaces de provocar un efecto que aumenta la permeabilidad vascular, y en el caso particular de la histamina también es capaz de causar vasodilatación. También existen otros compuestos que favorecen a la permeabilidad vascular. Son compuestos que participan en la inflamación con distintos efectos, pero que colaboran a aumentar esa permeabilidad. Por ejemplo, tenemos a bradicimina, que también causa la contracción del músculo liso, a fiebrina, que también actúa como un factor quimiotáctico para los leucocitos. También tenemos compuestos del sistema del complemento, como C3A y C5A, que están implicados en la quimiotaxis y opsonización, y también el factor activador de plaquetas, que favorece a la agregación y liberación plaquetaria. Después también podemos encontrar eicosanoides o derivados del ácido araquidónico reguladores. En este grupo vamos a encontrar distintos compuestos como prostaglandinas, como por ejemplo PGD2 con efectos vasodilatadores, prostraciclinas como PGI2 que favorece la vasodilatación, tromboxanos como TXA2 que produce vasoconstricción y leucotrienos como LTB4 que participan en la activación de neutrófilos. También podemos encontrar enzimas que participan en el proceso inflamatorio. Mayormente ejercen un efecto antiinflamatorio y podemos encontrar, por ejemplo, a tripsina, papaína, bromelina y quimiotripsina, el cual favorece a la eliminación del exceso de citocinas y de esta manera mantienen un equilibrio en el proceso para evitar la acumulación. También están las quimiosinas, que van a actuar como factores y activadores quimiotácticos para distintos tipos de leucocitos. Por ejemplo, están CXCL8, CCL2 y CCL3. Otros reguladores del proceso inflamatorio son las citocinas. Aquí encontramos distintos tipos, como serían las citocinas tempranas o también llamadas de alarma, que constan de las tres citocinas proinflamatorias más importantes del sistema inmunitario innato, como lo son la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, las cuales son las conductoras del proceso inflamatorio.
Posteriormente, las células dendríticas y los macrófagos que sean activados por los patrones PAMP y los DAMP producen otras citocinas que ejercen importantes funciones en las respuestas inmunitarias innatas. Aquí van a participar citocinas quimioatractantes como IL-8, citocinas inductoras de la respuesta linfocítica como IL-12 e IL-18, citocinas generadoras de células en médula ósea como IL-3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y también vamos a encontrar citocinas supresoras del proceso como IL-10 y el factor de crecimiento transformante beta. Hablando un poco más a fondo de las características de estas citocinas, tenemos al factor de necrosis tumoral, el cual va a funcionar como un mediador de la respuesta inflamatoria aguda a las bacterias y otros microbios infecciosos. Su producción se da por los macrófagos estimulados por los patrones PAMP y DAMP y puede producirse en grandes cantidades durante la infección por bacterias, ya que estas expresan los ligandos que pueden liberar estas moléculas de sus paredes celulares. En cuanto a la interleucina 1, su principal fuente celular, al igual que la anterior, son los fagocitos mononucleares activados. Pueden producir por macrófagos, neutrófilos, células epiteliales y células endoteliales. Esta citocina media sus efectos biológicos a través de un receptor de membrana llamado receptor de IL-1 del tipo 1, el cual se expresa en muchos tipos celulares como las células endoteliales, las células epiteliales y los leucocitos. Para la interleucina 6, esta va a presentar efectos locales y sistémicos. Va a inducir la síntesis hepática de otros mediadores inflamatorios en el hígado, también va a estimular la producción de neutrófilos en la médula ósea y puede promover la diferenciación de linfocitos T cooperadores productores de interleucina 17. Esta citocina es sintetizada por los fagocitos mononucleares, las células endoteliales vasculares, los fibroblastos y otras células en respuesta a los PAMP y en respuesta a la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. La interleucina 12, por su parte, va a ser secretada por las células dendríticas y los macrófagos. En cuanto a su función, va a estimular la producción del interferón gamma por los linfocitos NK y T. También va a potenciar la citotoxicidad mediada por los linfocitos NK y T citotóxicos, así como también va a promover la diferenciación de los linfocitos TH1. Finalmente, en cuanto a la interleucina 18, esta va a reforzar las funciones de los linfocitos NK de forma similar a la interleucina 12, y su producción va a depender del inflamasoma. La inflamación aguda consta de las siguientes etapas. Aumento del diámetro vascular. Este cambio vascular, inducido principalmente por las sustancias inflamatorias tales como histamina, bradicinina, eicosanoides y triptasas, las cuales son secretadas desde los primeros segundos por los mastocitos locales, basófilos y células endoteliales activadas, aumentan el flujo de sangre hacia el área inflamada, lo que genera elevación de la temperatura y enrojecimiento local, es decir, calor y rubor. Aumento de la permeabilidad vascular. La dilatación capilar permite el paso de líquido y proteínas sanguíneas, entre las que se encuentran complemento e inmunoglobulinas. Estos, al acumularse, producen edema, es decir, el tumor. La distensión de los tejidos, la acción de la bradicinina y el estímulo que todo lo anterior ejerce sobre las terminaciones nerviosas originan el dolor. Marginación y rodamiento celular. Al proceso de acumulación leucocítica en la periferia de los vasos se denomina marginación. A continuación, los leucocitos ruedan sobre la superficie endotelial, fijándose de manera transitoria a lo largo de su camino, un proceso denominado rodamiento. Mediante este mecanismo, la velocidad de estas células, que normalmente viajan a 4000 micrómetros por segundo, se reduce a 40. La interleucina 8 se adhiere a la superficie de los leucocitos en rodamiento e induce en ellos la expresión de otros grupos de moléculas de adherencia de alta afinidad, las integrinas. A su vez, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral actúan sobre las células endoteliales para que aumenten la expresión de los ligandos para las integrinas de los leucocitos, con lo que se establece una unión firme entre ambas células. Adhesión y transmigración entre las células endoteliales. El rodamiento de leucocitos sobre las células endoteliales culmina con el paso de los leucocitos hacia el foco infeccioso o el tejido lesionado. Los leucocitos pueden pasar a través de las uniones intercelulares, también pueden pasar de manera transcelular. Para lograrlo, los neutrófilos extienden pseudópodos al interior de la célula endotelial y migran a través de sus poros. Esta vía es guiada predominantemente por quimiosinas.
Una vez que los leucocitos han traspasado la barrera endotelial, pueden llegar al tejido inflamado, guiados por las señales quimioatractantes que en él se generan. Quimiotaxis es el desplazamiento que por atracción realiza una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. A través de este proceso llegan y se acumulan células en el sitio dañado. Por la acción de quimioatractantes como interleucina 8, C5a, histamina, leucotrieno B4, lipopolisacáridos, restos de fibrina o de colágena, las áreas lesionadas reclutan, además de células de la circulación, aquellas que se encuentran en reposo adheridas a las paredes endoteliales. Inicialmente se captan neutrófilos y posteriormente, en un lapso de 24 a 72 horas, participan monocitos, fagocitos y linfocitos. Las células tisulares, tales como cebadas, fibroblastos, queratinocitos, entre otras, adyacentes a la zona infectada o lesionada, son las primeras en llegar, en ser activadas y en promover la inflamación. El proceso inflamatorio llega a su término al desaparecer el estímulo que lo origina. Simultáneamente, varios elementos, entre ellos el cortisol, la proteína C reactiva y un número considerable de citocinas, intervienen en la regulación final. Las citocinas reguladoras interleucina 10 y el factor de crecimiento transformador beta, con funciones clave en el control de la inflamación, limitan la magnitud de la respuesta inmune a los antígenos microbianos e inhiben la actividad de interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Al frenar la inflamación, el factor de crecimiento transformador beta promueve la cicatrización, induce angiogénesis, activa fibroblastos, aumenta la producción de colágena y fibrina, lo que culmina con la reparación del tejido dañado.